a comenzar con la palabra del día de hoy. Y hoy hablaremos acerca de un tema que, al igual que el hablar de lenguas, ¿sí?, o el hablar en lenguas, se ha convertido en una de las prácticas más equivocadas, más antibíblicas de los últimos tiempos. Yo digo esto porque es bajo la lupa de la palabra de Dios lo que yo he estudiado. Ahorita les voy a decir algo mal. Me refiero precisamente al tema de las maldiciones generacionales. Yo no sé si usted ha escuchado esto de las maldiciones generacionales. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado. Y es muy importante, iglesia, que hablemos y estudiemos de estos temas, pero a la luz de la palabra. Es decir, utilizando la escritura en su texto y en su contexto. Porque alrededor de estas enseñanzas se han generado, iglesia, se han introducido muchas falsas enseñanzas, principalmente, escúchenlo bien, por un movimiento conocido por un grupo denominado carismático, ¿sí? No voy a decir iglesias, pero ese es el movimiento. Es un movimiento que tomó mucha fuerza precisamente por este tipo de prácticas, donde literalmente, escúchalo bien, y te lo voy a decir como dice el dicho, con los pelos de la burra en la mano, porque yo fui parte de este movimiento, te lo puedo decir, porque yo conocí las tripas de este movimiento, porque yo serví en este movimiento, que encontraron una manera de extorsionar, esa es la verdad, no le encuentro otra palabra, a los creyentes, una manera de robar y de aprovecharse de todos aquellos que estaban en enfermedad, siguen haciéndolo, de todos aquellos que están afligidos, de todos aquellos que están deprimidos y necesitados de una respuesta para su vida. Eso es lo que hicieron. Y yo quisiera en esta ocasión, hermanos, ¿sí?, y no sé si tú lo has escuchado en algún momento, ¿verdad? Has escuchado, te han enseñado, a mí fue el caso, me enseñaron esto, que es necesario romper con las maldiciones generacionales. ¿Quién ha escuchado esto? ¿Le han enseñado esto? Bueno, muchos de los que estamos aquí nos han enseñado que es necesario romper con las maldiciones generacionales que hay en tu familia. Y es muy común ver, en las iglesias, cultos especiales, escúchalo, para romper ataduras. Cultos especiales para romper maldiciones generacionales, producto de lo que tus papás hicieron en un pasado o siguen haciendo el día de hoy. Tú tienes que romper con esa maldición. Bueno, pues al igual que cuando te compartí acerca del hablar en lenguas, este es un tema que, al igual que el de hablar en lenguas, ha sido mal utilizado. Y hoy te voy a decir algo que te pido que escuches bien. Que mi intención, escúchalo, no es enseñarte lo que yo como hombre pienso, lo que yo como hombre creo, no. Mucho menos obligarte, escúchalo, a que mis ideas sean las que gobiernen tu vida. No, esa es la intención. Mi intención es escudriñar la escritura a través de ese tema para entender si en esta ocasión esta doctrina de las maldiciones generacionales que nos han enseñado o que han enseñado ciertos movimientos religiosos es correcta, número uno, o sigue vigente sobre aquellos que hemos nacido de nuevo. Y si fuéramos sabios un poquito, usted diría, ahí párele, pastor, aquí se termina esta predicación. Pero ahorita le voy a decir porque a lo mejor usted no captó la idea sobre aquellos que hemos nacido de nuevo. Bueno, le voy a pedir algo. Lo primero que le voy a pedir es que usted disponga su corazón en esta mañana. A lo mejor usted trae una idea, pero es muy importante que veamos este tema. Y si después de lo que hoy vamos a hablar y vamos a compartir, usted sigue pensando que esto de las maldiciones generacionales, la doctrina de maldiciones generacionales está bien utilizada, como muchas iglesias lo están haciendo, yo le digo algo, yo voy a ser respetuoso de lo que usted piense, yo voy a ser respetuoso de lo que usted crea. Porque mi función, iglesia, no es convencerte. Yo no fui puesto aquí como pastor porque era mi función convencer a las personas. Ni siquiera es imponerte mi doctrina, porque yo no tengo en sí una doctrina. Mi doctrina es la de Cristo. Mi función principal, más bien, es enseñarte a la luz de la palabra, escucha, con sustento bíblico, lo que realmente, o a lo que realmente se refiere la escritura, o lo que dice la palabra en cuanto a este tema, ¿ok? Por eso te pido que pongan mucha atención. Ahora, tengo que decirle algo. Definitivamente es necesario que muchos cristianos, me estoy refiriendo a los cristianos, no solamente los que estamos aquí, también los que están en otras congregaciones, escucha esto, desaprendamos
¿sí? Desaprendamos para volver a aprender bajo los correctos principios bíblicos. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar, y le voy a pedir a la computadora que lo ponga ahí, por mencionar que la mayoría de las iglesias que enseñan esta doctrina define las maldiciones generacionales, como lo vamos a ver. Y vamos a ver ahí, Abraham, por favor, en la pantalla hay los tres primeros puntos, los voy a ir leyendo y ustedes los van a ir viendo y quiero que lo vean ahí en la pantalla. Ponlo, por favor. Dice ahí, maldiciones generacionales, perfecto. ¿Cómo? Escúchalo bien, así la definen: como las consecuencias del pecado que otros practican y que son heredados y transmitidos a las generaciones venideras. Esto es. Número 2, vamos a pasar adelante ahora. Es una doctrina, dice ahí, que consiste en enseñar a los creyentes, a ti y a mí, ¿sí?, que deben romper todas sus maldiciones generacionales que les han sido heredadas, escúchalo, por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos, por sus tatarabuelos y no sé qué más tatara de tataras, ¿sí? Y número 3, fíjate bien la idea principal de este movimiento, es que todos los pecados que han cometido sus antecesores, sus antepasados, les son transmitidos a los hijos y a los familiares. ¿Amén, iglesia? Amén. Esto es, si tú has sido alcohólico, tu hijo también va a ser alcohólico. Si tú has sido drogadicto, tu hijo también va a ser drogadicto y tu nieto también va a ser drogadicto o alcohólico. Eso es lo que nos están enseñando. Es como si por medio del ADN estuviéramos pasando, transmitiendo el pecado, escúchalo bien, a nuestros hijos. Una de las herejías más grandes de este movimiento carismático es precisamente esto del ADN. Porque entonces yo me pregunto si a través del ADN, así como le puedo transmitir las maldiciones generacionales a mi hijo, también le puedo transmitir las bendiciones a mi hijo. ¿Mi hijo puede ser salvo a través de mí? Iglesia, contesta. No. Entonces, ¿por qué sí podemos transmitir las maldiciones y no le podemos transmitir la salvación? De entrada, iglesia, en este punto, yo diría, como les digo, y así les voy a estar diciendo, que ahí le podíamos dejar. Aquí está la respuesta de entrada, pero no. Me gusta que analicemos todo para que a usted le quede claro lo que vamos a ver el día de hoy. Mire, pues, muchos predicadores o iglesias reconocidas sustentan y justifican precisamente el uso de la doctrina de maldiciones generacionales utilizando o mal interpretando principalmente dos textos bíblicos que vamos a ver el día de hoy. Uno de ellos es Deuteronomio 5:9 y el otro es Éxodo 20:5, ¿sí?, que prácticamente dicen lo mismo. Hoy vamos a ver Deuteronomio 5:9. Abre tu Biblia, por favor, ahí. Dice prácticamente lo mismo que Éxodo, pero abre tu Biblia en Deuteronomio 5:9. Y vamos a ver lo que dice este texto, porque así lo lee precisamente este tipo de religiones. Y dice lo siguiente, ya lo tenemos, Deuteronomio al principio, en el Pentateuco, por favor. Ya lo tenemos aquí en la pantalla. Muy bien, Abraham, gracias. Dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás. Yo te pregunto, ¿de qué está hablando? De las imágenes. Ok, ¿dónde dice que de las imágenes, hermano? Si aquí no dice el texto. En el 8. Ah, ok, ya dijo ya la hermana a ver en el contexto. Ok, bueno, de entrada, es que todavía no entro, apenas estoy entrando. Ellos leen este texto en el versículo 9 y dice, no te inclinarás a ella. Usted, porque tiene conocimiento en la escritura, dice, bueno, se refiere a las imágenes. Pero una persona que viene por primera vez no sabe ni de qué está hablando esto. Y dice, pues, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, no estoy señalando la coma porque no sepa leer, sino porque es algo importante que yo quiero que no pierda de vista. Y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo te pido nuevamente, no pierdas de vista todas las comas que señalé, ahorita las vamos a utilizar. Entonces, es en esta última parte donde los rompedores de corazones, no se crea, donde los rompedores de maldiciones, como yo les llamo, dan a entender que el castigo de nuestros padres, escúchelo bien, no solamente pasa a nosotros, sino hasta la tercera y cuarta generación, porque dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mire, antes de seguir adelante y entrar de lleno en el texto, quiero aclarar que este texto no termina ahí, por favor, sino que la iglesia sigue un contexto, por ese contexto que por lo general no es utilizado para
para enseñar esta doctrina. Qué conveniente, ¿no? ¿Y por qué te decía lo de las comas? Bueno, está de más decirte, porque te lo he dicho muchas veces, que una de las estrategias también conocidas y practicadas por estos movimientos religiosos es precisamente utilizar ¿qué? Los textos sin ¿qué? Sin su contexto, ¿no? Y a simple vista pareciera que tiene razón y sustento lo de las maldiciones generacionales. Decía un predicador, escúchalo, del movimiento carismático, que por qué los predicadores que se dicen de la sana doctrina, como creemos que lo hacemos nosotros, decían que esta doctrina o dicen que esta doctrina es falsa si la palabra de Dios lo enseña. Y entonces este predicador usaba como sustento un texto que te voy a pedir que busques ahorita en la escritura, que está en Romanos 5:12. Pero usaba este texto sin tomar, como te digo, en cuenta ni su contexto inmediato, ni su contexto general en la Biblia. Lo cual es un error, iglesia. Cuando tú vas a estudiar un texto bíblico, tú no puedes estudiarlo sin su contexto inmediato, ni sin su contexto general. Porque entonces estarías o pudieras estar diciendo algo que no es. Yo te pregunto y le pregunto a la iglesia y quiero que me responda. ¿Cuál sería el contexto inmediato de Romanos 5:12? ¿Cuál sería? Pues Romanos, todo lo que está en Romanos 5. De entrada, ese es su contexto inmediato, tanto antes del versículo 12 como después del versículo 12. ¿Ok? No solamente Romanos 5:12, como este predicador lo usaba, como suelen hacerlo. ¿Y cuál sería el contexto general bíblico, a nivel Biblia? Pues hermano, mira, después de leer Romanos 5:12, tendríamos que irnos al Génesis. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí es donde realmente sucedió lo que Pablo señala en Romanos 5:12. Abre tu Biblia, ¿sí? Y vamos a ponerlo en la pantalla, por favor, Abraham. Romanos 5:12, en la Reina Valera, por favor. Y vamos a leerlo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Escúchame lo que dice al final. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Le decía este predicador y el movimiento carismático, ahí está. No que no existen las maldiciones generacionales. Yo te voy a preguntar algo, iglesia. ¿Esto pudiera ser considerado una maldición generacional? ¿Qué piensan ustedes? No importa lo que digan, díganlo. Ahorita yo les voy a decir qué pienso yo. Unos dicen que no, alguien que diga que sí. ¿Sí? Leyéndolo solo sí. Nadie, leyéndolo solo sí, dice la hermana. Muy bien, se la quitó bien, ¿verdad? De encima. Pero bueno, mi perspectiva en base al estudio de la palabra es que efectivamente, escúchalo bien, efectivamente es una maldición generacional que dice que pasó al mundo, sí, por un hombre y la pasó a los demás hombres. Efectivamente, iglesia, porque a causa del pecado de otro, es decir, el pecado de Adán, nosotros nacemos en consecuencia con algo que se conoce como el pecado original. Y usted va a decir, hermano, que no estamos aquí para que usted quite y tumbe esa enseñanza de las maldiciones generacionales. Sí, hermano, sí estoy aquí para eso. Pero déjeme decirle algo, yo tengo que ser justo también. Y así como leemos las cosas buenas, tenemos que leer todo para poder darle validez a lo que ellos están sustentando. Entonces, hermano, efectivamente, esta pudiera ser una maldición generacional, ¿sí?, en la vida de los hombres. El problema de esta justificación de este varón, de esta visión carismática, número uno, es que tiene su raíz en un acontecimiento. Escúchalo bien, esto es muy importante en el Antiguo Testamento. Primero, de entrada, ahorita les voy a explicar qué. Y número dos, en un texto sin su contexto, que es lo que decía la hermana. Perfecto. Romanos 5:12, o en Romanos 5:12, Pablo cita algo que es parte del Antiguo Testamento. Por consiguiente, no lo digo yo, lo dice la Escritura, es sombra de lo que había de venir. Es sombra de lo que había de suceder. No estamos ni menospreciando, no estamos descartando la ley, sino le estamos dando el debido lugar que ahora le corresponde, que es el de reflejo y sombra de lo que había de suceder. Yo nada más lo estoy colocando en el tiempo. Hoy nosotros estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Por eso es importante esto. Entonces, Cristo vino y dice la palabra, no lo digo yo, hermano, que anuló el acta de decretos que nos pertenecía y vino a romper con toda atadura y vino a cancelar toda maldición del pecado original. Bien, aleluya. Hermano,
Entonces ya no nacemos con el pecado original. Sí. Toda persona que nace sigue naciendo bajo el pecado original. Pero si tú realmente has aceptado a Cristo, escúchalo bien, si tú realmente has conocido al Señor, tú sabes que la palabra dice que Él canceló nuestros pecados. Y no es necesario que tú asistas a un culto para romper maldiciones generacionales, porque esas ya las rompió Dios cuando tú le aceptaste. Fin de la predicación, agarre sus cosas y vámonos. No se crea. Ahí la pudiéramos acabar, iglesia. Pero bueno, vamos a darle el derecho de la duda a este movimiento. Porque la maldición generacional que Pablo toma como ejemplo en Romanos 5:12, y todas las maldiciones, escuchan, que pudieran existir antes de Cristo, quedaron anulados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, el predicar o decir que es necesario romper maldiciones generacionales, peor aún, hacer cultos para romper maldiciones generacionales, es como decir que el sacrificio de Jesús no sirvió de nada. Que el sacrificio de Jesús no sirvió para quebrar toda maldición, romper toda atadura, cancelar todo yugo. No, nos hizo nuevo. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando tú asistes a un culto de maldiciones generacionales para romper, porque tu papá era un pecador y a ti te lo transmitió, tú estás diciendo, entonces de nada sirve más, no me he convertido a Cristo. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, tú eres totalmente libre. Como creyentes, iglesia, necesitamos dejarnos de tragar el cuento de que necesitamos romper las maldiciones generacionales, que la gran mayoría de estos movimientos utiliza, ¿sabes para qué? Para sacarle dinero a las personas. Esa es la verdad. Y no me da temor decirlo porque yo fui parte de un movimiento de estos. Lo que la gente necesita saber, escúchalo, es que lo único que se requiere para borrar toda maldición, para cancelar todo pecado, es creer verdaderamente ¿en quién? En el Hijo de Dios. Así es, en Jesús. Así es. Eso es lo que la gente necesita. Pero bueno, iglesia, sigamos estudiando el texto, porque quiero darle el derecho de la duda a este grupo. Y dice, vamos a ver Romanos 5:12. Y vamos a ver el contexto inmediato de Romanos 5:12. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la enseñanza principal no es la maldición que entró por Adán a los hombres. La enseñanza principal, iglesia, es lo que te acabo de mencionar, que Cristo vino a romper con todo pecado y maldición. Pero cuando no leemos un texto con su contexto, entonces no entendemos, lo sacamos fuera de contexto. Fíjese Romanos 5:12, vamos a empezar del 12 y vamos a llegar hasta el 19. Este es el contexto inmediato. Y vamos a verlo en la pantalla, Nueva Traducción Viviente. Por favor, Abraham, búscalo por ahí. Es importante para que lo entendamos con mayor claridad. Mira lo que dice ahí. Dice ahí, perfecto. Siga por favor con su mirada la lectura. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Hasta ahí todo parece que las maldiciones generacionales siguen vigentes. Muy bien. Es cierto, dice, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Está hablando de la ley que se le entregó a Moisés. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley que violar. Versículo 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron. Incluso los que, ¿qué pasó? Los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora te pido que pongas atención en la continuación del versículo 14. Ahora bien, escuchen. Adán es ¿qué? Un símbolo. ¿Qué es Adán? Un símbolo. Es sombra de lo que había de venir. Una representación, dice, ¿de quién? De Cristo. ¿Quién tenía que venir? ¿Ok, iglesia? Entonces, ¿quién está por encima? ¿Adán, la ley o Jesús, Cristo y la gracia? Cristo y la gracia. Bueno, los veo dudar. Está por encima la gracia de Dios y está por encima Cristo que había de venir. Versículo 15. Wow. Y aquí empezamos a entrar. Todo hasta ahí diríamos, todavía pudiéramos decir, bueno, está vigente lo de las maldiciones generacionales, es correcto, pero mira lo que dice. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y lo que dice, y el regalo del favor inmerecido de Dios. ¿Qué está exaltando? ¿El pecado de Adán o el regalo inmerecido del favor de Dios? El regalo del favor de Dios. Está exaltándolo porque hasta lo deja al último. Y luego dice, pues el pecado de un solo hombre, vuelve a tomar esto, Adán, trajo muerte, cierto, a muchos,
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de ¿qué? De su perdón para muchos por medio de ¿qué? De otro hombre, Jesucristo. ¿Qué está exaltando? ¿El pecado de Adán o el regalo maravilloso de Dios de su perdón de Jesucristo? ¿Qué está exaltando? Jesucristo. Versículo 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente, dice, de las consecuencias del pecado de ese primer hombre. Fíjate bien lo que dice después del punto. Pues el pecado de Adán, es cierto, llevó a la condenación. O sea, sí está reconociendo que eso nos causó condenación. Pero el regalo de Dios, después de eso dice, nos lleva a ser hechos ¿qué? Justos delante de Dios. ¿Cuál maldición? Porque para presentarnos delante de Dios como justos debe de estar roto todo pecado y toda maldición. Y solamente es a través de la vida de Jesucristo. Dice, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Versículo 17, pues el pecado de un solo hombre, vuelve a retomarlo, pero lo hace para exaltar lo glorioso que es tener a Jesucristo. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre ¿qué? Sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Y subraya lo que viene a continuación, dice. Subráyalo por favor, dice. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria ¿sobre qué? Sobre sus pecados. Y la muerte por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Tú vives en victoria sobre tus pecados. Tú vives en victoria, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Amén. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la maldición? Cuando tú aceptas genuinamente a Cristo, todo eso es borrado, todo eso es cancelado, hermano. Así es, dice, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero luego mira lo que dice. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios. Y escucha bien esto. Y una vida nueva, ¿para quién? Para todos. ¿No dice la Escritura que si alguno está en Cristo, que somos? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero seguimos con esto. Y dice aquí, por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Está reconociendo ese pecado original. Pero uno solo que desobedeció a Dios, o por uno solo que desobedeció a Dios, muchos serán, pero uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados ¿qué? Justos. Claro que habrá maldición si tú no aceptas a Cristo. Por lo menos eso nos enseña la palabra de Dios. Claro que la habrá. Pero si tú lo recibes, nueva criatura eres en Cristo Jesús. Yo te repito algo, iglesia. Todo texto sin su contexto es un buen pretexto. ¿Para qué? Para en este caso decir que es necesario romper con las maldiciones generacionales. ¿Sabes cómo llamo eso? Charlatanes del Evangelio. Porque eso es lo que les deja dinero. ¿En qué tiempo vivimos? Te lo vuelvo a repetir. ¿En el periodo de la ley o en el periodo de la gracia? Esa es la gracia verdadera de Dios. Esto que acabamos de leer nos habla de la gracia verdadera de Dios sobre nuestras vidas. Ahora sí, entonces, ¿qué quiere decir o cómo interpretamos el texto que vimos al principio de Deuteronomio 5:9? Quería ponerte este ejemplo para que vieras cómo una y otra vez utilizan textos fuera de su contexto para enseñar algo que no es verdad. Vamos a ver Deuteronomio 5:9. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esto? Lo que ellos utilizan para justificar la necesidad de romper maldiciones generacionales. Bueno, pues para eso es necesario mirar toda la Biblia. ¿Sí, iglesia o no? Porque si solo miramos el texto de Romanos 5:12, todo pareciera que está bien. Si nada más miramos Deuteronomio 5:9, todo pareciera que esto es realmente lo que se debe de hacer. Entonces, vamos a ver qué dice eso. Cuando nosotros tenemos dudas sobre algún texto, sobre algún tema, lo que tenemos que hacer es ir a buscar lo que dice la palabra, no nada más en su contexto inmediato, sino en su contexto general, ¿ok? Entonces, abra su Biblia en Deuteronomio 5:9, ya lo tiene ahí. ¿Cuál sería el contexto inmediato, inmediatísimo de Romanos 5:9? Por Romanos 5:8 y Romanos 5:10, donde en medio está el versículo 9. Bueno, con eso nos va a ser más que suficiente para entender esto. Mire lo que dice ahora sí. Decía la hermana, es que el contexto, bueno, ahí está. Dice, no harás para ti esculturas. Ya entendemos de lo que está hablando el versículo 9, ¿no? Quiero que entienda algo. Y usted lo va a ver. Todo esto del 5 al 10 es parte de un mismo texto, aunque están en versículos diferentes. ¿Sí? Y habla de lo mismo. Y dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra.
ni en las aguas debajo de la tierra, versículo 9, que es el que toman nada más ellos. Esto del versículo 8 nos sirve para entender el versículo 9. Dice, no te inclinarás a ellas, se refiere a las esculturas, a las imágenes, que habla el versículo 8, ni a ellas servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, coma, vuelvo a repetir las comas, fuerte, coma, celoso, coma. ¿Qué nos está dando la coma? Un tiempo, un espacio sobre un mismo texto, no está hablando de lo mismo. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen, coma. Hay una coma, esto no ha terminado ahí. La coma, iglesia, en nuestro lenguaje significa una pequeña pausa, algo sobre algo que está hablando o se está diciendo, pero sigue hablando sobre el mismo tema. Entonces te lo voy a leer ahora completo hasta el versículo 10. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, coma, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que Dios está diciendo, iglesia, es que efectivamente Él va a castigar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero de quiénes? De los que me aborrecen. Así es. A los hijos, aquellos que me sigan aborreciendo, yo los voy a castigar. Esto es, iglesia, si el padre me ha aborrecido, ok, si el hijo también me aborrece, pues entonces los voy a castigar. Y si el nieto también me aborrece, pues también voy a castigar al nieto hasta la tercera y cuarta generación. Si me siguen aborreciendo, también los voy a castigar. La clave está en eso, en que si tú no aceptas a Cristo, si tú estás aborreciendo, rechazando a Cristo, definitivamente vas a recibir castigo. Pero voy a castigar, dice el Señor, a los que me aborrezcan, sea padre o sea hijo. Lo que Dios está diciendo es que va a castigar al que peca, no a los hijos de quien pecó, iglesia, por favor. Esto de entrada no sería justo, ¿sí o no? No sería justo de entrada. Y la Biblia nos presenta a un Dios como justo. En varios versículos nos presenta a Dios como justo. Es decir, esto sería que Ricardo, mi hijo que está aquí, tendría que pagar las consecuencias de mi pecado. ¿Tú crees que eso sería justo? No. Hermano Gerardo, ¿tú crees que sería justo que tus hijas pagaran tu pecado? No, ¿verdad? De entrada no. Y si Dios es justo, ¿por qué sí va a condenar a los hijos de los que pecaron? No. Dice, por eso dice, de los que me aborrecen. Hermano, si fuera como dicen ellos, y Ricardo fuera a recibir mi castigo, como te lo dije al principio, me lleva a pensar que de igual manera que Él va a pagar por mis pecados, por los pecados que yo hice, entonces Él también puede ser salvo, porque yo su papá soy pastor y estoy en la santidad y voy al cielo. Él también puede ser salvo a través de mí por lo que yo hice. No. Él va a tener que rendir cuentas por lo que Él haga. Él ya conoce el Evangelio y entonces cada uno de nosotros en la independencia tendremos que reunir y rendir cuentas delante de Dios. Nadie va a poder meter las manos por nosotros. Nadie. Eso sería pensar así. Dios es justo, iglesia. Recuerda lo que dice el contexto. Mira, es que esto es bien interesante. Las comas de tanto que te hablaba. Dice el texto 9, termina, de los que me aborrecen, coma, y que hago misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está sobre una misma enseñanza. Si interpretamos el texto, pues, con su debido contexto, lo que Dios está diciendo, escúchalo bien, es que si el padre peca y el hijo luego peca, ¿qué va a pasar? También lo va a castigar. Porque no, él siguió pecando, él no aceptó a Cristo. Pero si el padre peca y el hijo, versículo 10, me ama y quiere guardar mis mandamientos, yo le voy a mostrar misericordia. ¿Por qué voy a castigar? ¿Sabes que un texto sin su contexto está fuera y sirve para un pretexto? Oye, es como decir que mi papá que murió sin Cristo y que vivió una vida de pecado, y es decir, ahora el hermano Ricardo va a tener que pagar las consecuencias. Oye, pero yo te estoy sirviendo, Señor, soy pastor, y también sería ilógico. Sobre mí viene la parte del versículo 10, y ha hecho misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál maldición generacional? Te pregunto, ¿por qué habría de castigar al hijo por los pecados del padre? Sería injusto, ¿no? Y Dios es justo. ¿Por qué habría de maldecir al hijo si el hijo le ama y sigue sus mandamientos?
O sea, ¿por qué si se desvía el hermano René y Jonathan siguen la palabra? Ah, no, te va a castigar porque como tu papá se desvió, tú vas a recibir la maldición. Espérame, pero Señor, yo te estoy sirviendo, cantas la alabanza, ando aquí y allá y todo, y me vas a castigar a mí por eso. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo me convirtiera a Cristo? ¿Qué sentido tendría, hermanos? Que cuando recibimos a Cristo no somos hechos libres. Amén. Señor, así es. ¿Ahí le paramos o le seguimos? Más adelante de esta enseñanza vamos a ver cómo en la palabra Dios, iglesia, no va a culpar al hijo por la injusticia del padre, y no lo dice textualmente. Pero pastor, es que mi hijo es un alcohólico y me dijeron que lo tenía que llevar a un culto para romper maldiciones generacionales, porque tengo que romper con ello porque su papá era un alcohólico. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó conmigo? ¿Dónde está la maldición generacional? Porque mi papá era un alcohólico. ¿Y qué pasó? Yo nunca tomé. ¿Por machín? No tomé porque Dios me había predestinado para este momento y este tiempo, por su misericordia. Pero ¿dónde quedó esa maldición? Cuando yo recibí a Cristo, aún mi pecado original de Adán quedó cancelado. Si lo vemos desde la lógica humana, iglesia, por favor escúcheme. El hecho de que tu hijo tome, el hecho de que tu hija, perdone lo que voy a decir, sea de cascos ligeros, no es consecuencia de una maldición generacional. No, iglesia. No es consecuencia del pecado de sus padres, por favor. Más bien es el resultado, sí puede ser, de una vida influenciada. ¿Por qué andan perreando la gente? Porque hay personas que influencian a los jóvenes para andar teniendo esos bailes. Esa es la realidad. Porque los papás no estamos cumpliendo la función con nuestros hijos de enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Y lo peor del caso es que no nos estamos exigiendo en las cosas del evangelio. Ese es el problema con las generaciones de hoy. Es consecuencia de una vida influenciada por un mal ejemplo de quien, muchas veces de los mismos padres. Claro que si tu papá tomaba, pues tú ves que eso está bien. Claro que si tu mamá tenía hábitos o se dedicaba a la prostitución, pues lo más común es que tu hija también pueda dedicarse a eso. O nunca le pusiste atención. Y con esto quiero decir que efectivamente, iglesia, tu hijo puede ser un alcohólico, sí. Tu hija puede ser una prostituta, sí. Pero no como resultado de una maldición generacional. Porque también hay algo que se llama concupiscencia. Y así hay infinidad de ejemplos de supuestas maldiciones generacionales que son frutos precisamente de pasajes como este, mal interpretados y utilizados para enseñanza o la enseñanza de una doctrina que está fuera totalmente y completamente de lo que Dios enseña. Es que mi padre y mi madre fumaban desde que yo era pequeño. Aunque tú le digas a tu hijo, hijo, está mal fumar, está mal que tú fumes y tú estás ahí echándote el cigarro, ¿sabes lo que va a entender él? Él va a decir, ah, no, lo que pasa es que no me quieren dar de eso que tienen. Él no va a entender que está mal. Él va a decir, ah, no me quieren compartir, pero en su momento y en su tiempo, cuando él pueda, se va a fumar un cigarro. ¿Cuál maldición generacional? Él habrá asimilado que esto es algo común, que si los papás lo hacen es que está bien hacerlo. Yo le digo a Ricardo, tú me puedes decir un día quiero fumar y yo con toda la autoridad te voy a decir, ¿por qué vas a fumar? O me ves a mí que estoy fumando. ¿Por qué vas a tomar si yo no tomo? Ya es decisión tuya y tú vas a pagar por consecuencias de tu pecado, no nada más en el cielo, eso es lo más grave, también en la tierra lo vas a pagar. Pero como papás tenemos que dar un buen testimonio, iglesia, porque muchas veces influenciamos a nuestros hijos y le andamos echando la culpa a las maldiciones generacionales, y llega alguien que te vende esta idea y vas ahí, aparte te dice, tú vente bien preparado porque ese día, entre más tú ofrendes ese día, vamos a quebrar y vamos a romper todo lo que tiene tu hijo por atrás. Pastor, es que mi hijo nació con un problema en sus pulmones y me dijeron, una compañera se acercó y me dijo que tenía una maldición generacional, me preguntó que si mi papá fumaba y yo le dije, sí, mi papá fumaba. Ahí está la maldición. Mira, vamos a tener un culto de rompimiento de maldiciones generales en mi iglesia donde yo voy y nos enseñan la verdad. Vente tú, vente preparada, eso sí. Y luego cuando le preguntas a la persona, ah, muy bien, fumó tu papá. Oiga, hermana, a ver, espérame, déjeme le preguntar algo. ¿Y usted fumó durante el embarazo? Pues sí. Y luego saben que esto no es una maldición generacional. Lo que usted tiene, lo que su hijo tiene, es un problema respiratorio como consecuencia de que usted no hizo caso de las indicaciones médicas y usted no puede fumar. Ah, pero le andamos echando la culpa a las maldiciones y eso es lo que nos vende. Ah, no, puede ser el caso, ¿no? No, yo no fumé. Ah, pero te la pasabas en las fiestas con tus amigas, ¿no? Estabas joven, estabas embarazada y te ibas a las fiestas de tus amigas, fume y fume. Y tú te fumabas y tu hijo se fumaba lo que fumaba. No, hermanos.
Tú no necesitas romper con maldiciones generacionales. Lo que tú necesitas, escúchalo bien, y lo que ella necesitaría, yo le diría, lo que usted necesita, hermana, es que su hijo y usted conozcan a Cristo. Porque en Cristo somos hechos criaturas nuevas. ¿Sabes algo? En este movimiento a mí me enseñaron que cuando pasaba esto y hacíamos cultos para romper maldiciones, anda uno diciéndole a todo el mundo en su trabajo, oye, y lo ves y todo es una maldición. Es que trae a tu hijo, mira, aquí en la iglesia donde yo voy, ahí van a orar y van a sacar, le van a sacar los demonios y van a orar por él, y toda maldición general se va a quebrar, y lo andamos vendiendo y traemos esta idea en la cabeza, pero nunca le dijiste que lo que ella necesita realmente es aceptar a Cristo. No anda rompiendo maldiciones generacionales. Tú ya no necesitas ir a un culto, bueno, yo espero. Y todavía hay iglesias que los promueven, yo lo veo en el Facebook. Culto donde vamos a romper y orar por las maldiciones generacionales. ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿Te no has leído la escritura que dice, porque si el Hijo nos libertare, verdaderamente qué? Seréis libres. Lo dije yo, no lo dice la palabra de Dios. Lo que tenemos realmente, iglesia, es saber y estar convencidos de que nos hemos convertido a Cristo Jesús. Amén. Esa es la certeza que debemos de tener. Y ahí se acaba todo y aquí terminamos esta plática. Pero no, hermano, espérame tantito, ya voy para el final. ¿Sí? Voy a suponer que alguno de los que está aquí no va a poner la palabra convencido, porque no lo estoy convenciendo. No le ha sido convincente la enseñanza al respecto. Entonces, vamos a ver el contexto general de la Biblia. Deuteronomio, en el mismo libro de Deuteronomio 24:16, versículos adelante, capítulos adelante. Mire lo que dice ahí. O sea, vamos a poner que a alguien todavía no le queda claro esto. Perfecto. 24:16. ¿Qué dice ahí? Vamos a verlo ahí. Deuteronomio 24:16. Dice lo siguiente: los padres no morirán ¿por quién? Por los hijos. Ni los hijos ¿por quién? Por los padres. Y luego dice, punto y coma, cada uno ¿qué? Morirá por su pecado. Onta la maldición. Cada uno morirá por su pecado. Contexto general de la Biblia. Estamos empezando a ver eso. Ni los padres pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos vamos a pagar por el pecado de nuestros padres. Cada uno va a pagar por su propio pecado. ¿Por qué, iglesia? Te pregunto. Porque Dios es justo. Amén. Y si Dios es justo, entonces no puede maldecir al hijo por el pecado del padre ni viceversa. Miren por favor en la pantalla. Vamos a ponerlo ahora del archivo. Ezequiel 18:2-4, traducción al lenguaje actual. Contexto general bíblico. Ya no estamos ni siquiera en este texto. Lo que pasa es que nos falta Biblia, hermanos. Mire, Ezequiel 18:2-4. Mire lo que dice aquí. ¿Qué hacían los israelitas? Fíjense. Y dice, los israelitas, ya lo tenemos ahí, repiten a todas horas este refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. ¿Lo ha escuchado esto en la vida? La verdad es que sí, yo lo he escuchado. Y ni sabía que estaba en la Biblia, pero ahí está, lo había escuchado hace muchos años cuando estaba chico. Los padres lo hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Versículo 3, porque yo les aseguro que este refrán no volverá a repetirse en Israel. No pierda de vista que es el profeta Ezequiel hablando en el nombre de Dios. Dice, la vida de todo ser humano me pertenece, dice. Tanto la de los padres como la de los hijos. Punto y aparte, punto y seguido, perdón. Solo morirá ¿quién? Aquel que peque. Una vez más lo vemos a ver. ¿Por qué vamos a andar teniendo maldiciones generacionales? La propia nación de Israel había tomado este texto y había hecho mal uso de él, lo habían malinterpretado y habían hecho de él un refrán, un dicho popular, y era que los hijos pagarían las consecuencias de los actos de los padres. Eso es lo que estaba haciendo. Pero el profeta Ezequiel, inspirado por Dios, dice, pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse. ¿En dónde? En Israel. Dios le da una orden al profeta Ezequiel. Ya basta de condenar a los hijos y basta de decir que los hijos pagarán por los actos de los padres. Ya dejen de usar ese refrán. Punto. Solo morirá aquel que peque. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros vamos a pagar por nuestros pecados. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas por nuestros actos. Quizás para muchos esto pueda pasar intrascendente y no sea importante. Yo no sé para ti en qué nivel está eso. ¿Cuál maldición generacional? Tú vas a pagar por tus pecados. Tus papás van a pagar por sus pecados. Porque entonces, ¿qué caso, como te decía, tenía o tendría aceptar a Cristo? Si ya estoy condenado por los pecados de mi papá, pues mejor, ¿para qué lo acepto?
Iglesia, amada iglesia, no necesitamos cultos de liberación ni estar sacando demonios. Lo que necesitamos, escúchalo bien, es llevar a los inconversos, empezando por nosotros, ¿sí?, al arrepentimiento. Eso es, a la aceptación a Cristo. Eso es lo que los va a hacer libres. Porque el que acepta y quiere en Cristo es nueva criatura y sus pecados le son perdonados. Pero si el pastor, porque también hay, quiere liberarte de cosas de tu pasado, llámense de maldiciones generacionales, indirectamente, ¿sabes lo que te está enseñando? Es que Cristo no liberta. Eso es lo que te están diciendo. Cuando tú haces un culto en tu iglesia para liberar y estar liberando a gentes de maldiciones generacionales, tú estás diciendo que Cristo no liberta. Peor aún, que Cristo, que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para llevarnos a salvación. Eso es lo que estamos diciendo. Porque si tú te conviertes en Cristo, nueva criatura eres. Pero ahí andamos en las iglesias, ya cristianos, hermano, es que esto es para personas que no son cristianas. Bueno, efectivamente, si siguen en su pecado y no aceptan a Cristo, claro que van a vivir con la maldición original del pecado original. También lo hay. Y si tú vives y sin aceptar a Cristo, vas a vivir, sí hay maldición sobre ti. Pero si tú has aceptado a Cristo, el problema de esto es que esto se hace en las iglesias, lo promueve la iglesia. Hermano, es una verdadera mentira. Mira, para finalizar, ahora sí, por si no te ha quedado claro, tengo otro texto, fíjese. Abra Juan, su Biblia en Juan 9 del 1 al 3. Es lo último, ahora sí, ya vamos al final. Juan del 9 1 al 3. Es que, hermanos, es Biblia. Tenemos que ver el texto inmediato y el texto general para que veas que no me estoy inventando nada ni me fumé nada raro. Juan 9 del 1 al 3 es un ejemplo bien palpable de lo que sucede en estas iglesias. Juan 9 del 1 al 3 dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos ahí o no? Ahí está, ya lo tenemos en la pantalla. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjese bien. Y mire lo que le preguntaron los discípulos, Los discípulos de Jesús, que no pregunte la gente en las iglesias, dice. Y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, así le llamaban a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermano, esto es bien tradicional en estos movimientos. Ves que el hermano está enfermo, le pasó algo grave y, hermano, es que tenía una maldición generacional. Y ahí andan los hermanos preguntándose: no, es que es causa de su pecado, por eso su hijo está así, por causa de su pecado. Y los mismos discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren lo que respondió Jesús, iglesia, por favor. No es que pecó dice, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué es esto? Es que nació ciego, Señor, tiene un pecado, sus papás pecaron, eso es seguro. Hay que llevarlo a un culto de liberación, hay que llevarlo a un culto de rompimiento de maldiciones generacionales. No, Jesús les dice: nadie ha pecado, nadie pecó, ni su papá ni él pecó. Hermano, porque no todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestro pecado, ya te lo he enseñado. No todo es consecuencia de una maldición generacional, ya le andamos echando culpa a todo eso. Dice la Escritura: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Para eso nació ciego. Amén, Señor, así es. Hermano, es que mi hijo está bajo una maldición generacional. Tráigalo al culto, como les digo. Aquí vamos a romper todo. Y yo te pregunto si en esos cultos, que yo le decía a Natán esto, le decía, y yo pregunto si en esos cultos no pasan el cesto de las ofrendas. ¿Sí lo pasan, hermano? Sí estaba en alguno, pero yo estuve en varios. Es lo primero que te dicen: hermano, vamos a orar para sacar los demonios del culto. Mire, hermano, le sacan hasta la bazuca, saca la bazuca y sacan todo ahí, hermano. Y prepárese, porque en el tamaño de su fe vamos a romper con esa atadura en el nombre de Cristo Jesús. Prepárese, y si usted ofrenda más, usted va a ser libre más rápidamente. Hermano, que Dios me perdone, yo lo viví. No son cultos para romper maldiciones generacionales lo que su hijo necesita. Lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos y cada uno de nosotros y la persona es conocer a Cristo. Así es. Amén.
Pero ahí anda la amiga promocionando que en su iglesia tienen cultos de liberación y que por el que tienen ahí lo van a romper. ¿Por qué no llega y le presenta a Cristo? Porque han sido mal enseñados. Fuimos mal enseñados en esto. Lo que verdaderamente necesitamos, iglesia, son padres que se responsabilicen de los hijos también. Porque no todo es maldición generacional. Es que mi hija se sigue así porque usted no la disciplinó a tiempo. Mire, yo le digo algo, no es para presumir, pero a mi hijo, me lo han dicho varias compañeras de él. Es un bicho raro. Es un bicho raro porque no participa de las cosas que ellos participan. Y yo prefiero que se echen ese bicho raro, prefiero que sea. Porque sé que le ha abierto un criterio a eso. Es ejemplo lo que nosotros como papá tenemos que ponerle a los hijos, empezando por nosotros mismos. No culpemos a las maldiciones generacionales, es la influencia. Es el testimonio que nosotros damos dentro y fuera de la iglesia. Amén. Amén. Necesitamos salir de la comodidad, hermanos. Necesitamos involucrarnos más con Dios. Necesitamos involucrarnos más con su palabra. ¿Para qué? Para que no nos vendan estos cuentos. Necesitamos escudriñar las escrituras. Qué triste que no haya estado toda la iglesia, porque esta es una enseñanza de veras que durante un tiempo, es más, creo que una de las hermanas que me la pidió ya ni está aquí. Y le estuve preparando durante mucho tiempo y dije yo, bueno, Señor, hasta que no me sienta seguro y tranquilo de hacerlo, lo voy a hacer. Necesitamos dejar de comernos lo que nos dan, iglesia, sin saber si está bueno o está echado a perder. Necesitamos dejar de comer lo que nos gusta escuchar para escuchar lo que nos edifica, lo que muchas veces nos incomoda. Y muchos temas como estos hay en la escritura que se han mal utilizado y que espero que con el tiempo podamos irlos viendo. Necesitamos dejar de culpar a nuestros antepasados por las maldiciones y por lo que ahora somos nosotros y vivimos. Es que como mi papá era alcohólico, pues yo también voy a ser alcohólico. Yo también por eso empecé a tomar, y le estamos echando la culpa a los demás de nuestra vida. Amén, iglesia. Amén. Porque sabe algo, usted y yo podemos hacer la diferencia. En un mundo que está corrompido, esa es la verdad. En un mundo que está quebrado, nuestros jóvenes están perdiendo, esa es la verdad. Mira, ayer yo estaba bien envidioso porque no me invitaron, estos van a ver, ¿sí?, a la reunión de jóvenes. Son poquitos, pero la verdad es que yo los oía como estaban y me daban muchas ganas. Ahora sí, ni siquiera salió alguien para decirme, pastor, ¿no quiere unos churros? Yo creo que como son bien dragones no alcanzaba, pero no se crean. La verdad es que yo me estaba gozando por estarlos escuchando cómo estaban jugando sanamente, y también se pueden divertir sanamente nuestros hijos. Necesitamos hacer la diferencia, iglesia, porque estamos en medio de un mundo que está corrompido, que está quebrado, que está prostituido, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas influencias que están atacando y están invadiendo, no solamente a los jóvenes, también a nosotros como adultos. Así que yo le invito, iglesia, para terminar este tiempo, que reflexione un poco en esto, que pensemos precisamente en ser buenos testimonios como papás, como familias, como congregantes, como cristianos. ¿Ok? Vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, Dios, por tu perfecta voluntad, Dios, porque hoy se ha compartido y se ha predicado tu evangelio conforme tú lo has establecido, Dios. Yo te pido que esta enseñanza pueda quedar en los corazones de mis hermanos, Dios. Que si hay alguien, Señor, que aún tenga dudas sobre esto, tú te reveles a su vida, Dios, y le hables, Señor, para que pueda, Señor, entender lo que tú quieres hacerle saber, Padre. Nosotros nos sentimos agradecidos, bendecidos, porque hoy un día más tú nos diste la oportunidad de despertar, de juntarnos y de congregarnos en tu presencia, Padre. Toda la gloria y toda la honra sean para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Estamos a sus órdenes y lo que se ofrece.